sea, está más organizado ese trabajo. Pero también está sobre lo que se ha encontrado en la zona de Villa de Leyva. Entonces acá están los sitios que les mencionaba. Entonces podemos ver que principalmente los estados se han llevado los registros de fósiles de plantas se han encontrado en las zonas de Villa de Leyva, Sáchica y Sutamarchán, en Santa Sofía, acá en Curití y hacia la parte norte, en Cerro Morro Negro, cerca de Bucaramanga. Y mi trabajo de grado se hizo acá en la zona de Vélez. Entonces este sería un nuevo reporte de coníferas de la formación paja en esta localidad. Entonces acá esta parte va a ser un poquito pesada, digamos como es la parte de sistemas, voy a explicar qué es lo que se ha encontrado. Entonces digamos, avanzo un poco rápido para, digamos, si tienen preguntas, pues al final retomo sobre digamos, preguntas particulares de esa parte sistemática. Entonces, estos son dibujos de Gustavo Huertas, del trabajo de Gustavo Huertas. Entonces él encuentra helechos, que serían más o menos como esta es la fotografía. Acá se alcanzan a ver las hojitas, lo que se conocería como los frondes. Entonces se encuentra Wilchelia peruviana, que es un helecho que tiene una distribución geográfica suramericana principalmente. Y también Tempisquia, que sería, esto sería como sería una Wilchelia, es como una reconstrucción, ya es un fósil, es una planta extinta. La Tempisquia, él tiene como las raíces. Esto sería como la reconstrucción de la Tempisquia. Entonces esos son helechos arborescentes, que pues tienen como su origen más o menos desde el Carbonífero aparecen y tienen un papel muy importante, pero pues podemos ver que hasta principios del Cretácico también todavía estaban por ahí, pero pues ya estos son extintos. Tenemos los siguientes que son de una familia que se llama Sphenopsida o Equisitopsida, la cual es familiar de los helechos, pero ya en este momento en la actualidad solo tienen una familia, ya están bastante reducidos. Esos equisetos son los que se conocen como pelos de caballo o horsetails, como colas de caballo, perdón, horsetails. Serían estos de acá. Y lo que tenemos en el fósil es un tallo de este estilo, el cual acá se ven como las partes donde salían las hojitas, que sería algo como esto de acá. Este siguiente es un de los esfenofilales, que tiene una relación, o sea, también hace parte de los equisetos y también ya es una planta extinta. Entonces acá podemos ver las hojitas y acá un tallo principal. Esa es más o menos la reconstrucción de este tipo de plantas. Acá este es el fósil. Acá más o menos, acá se pueden ver las hojas. Entonces podemos ver que el fósil está como aplanado. Listo. Acá vamos a la siguiente familia, los siguientes que son las cícadas. Las cícadas en la actualidad también son unas plantas que ya hay pocas especies, ya se han ido disminuyendo, entonces se conocen de hecho como fósiles vivientes, porque pues su historia natural es muy antigua, pero pues todavía tenemos unos pequeños rastros de ellas. Entonces dentro de las cícadas pues podemos ver que hay una mayor cantidad de registros. Acá vamos a ver si se supone que esa es la parte de una hoja, y acá se verían unas nervaduras paralelas a esta hoja. Acá en esa parte se observan un poco. Este es el dibujo de Huertas, un poco más, se ven más los detalles de las venas. Esa es más o menos la reconstrucción de lo que sería, en este caso, Taniopteris o Macrotaniopteris, que serían las hojas un poco más grandes. Entonces, y acá tenemos
el fósil de un tallo de una cícada. Entonces podemos ver las similitudes. Y acá es como se ve en la actualidad. Esto es una samia, que sería familiar de estas. Y tenemos otro. Listo. Ya en esta parte llegamos a un grupo que en la actualidad tiene bastantes registros también, que son las coníferas. Entonces las coníferas son caracterizadas por la presencia de conos, por tener hojas como de forma de aguja, por ser árboles de grandes tamaños. Y en la actualidad pues tenemos, digamos en Sudamérica tenemos tres familias de coníferas, que serían las araucariáceas, como esta de acá. Esta es una foto en Chile. Las podocarpáceas y las cupresáceas. Pero entonces, en Colombia en la actualidad solo tenemos de forma nativa podocarpáceas y con solo un género. Pero entonces alrededor del mundo, o sea, las coníferas principalmente están como ubicadas en zonas en las cuales hay estaciones. Entonces por eso hacia la parte ecuatorial casi no vamos a tener muchas coníferas. Digamos los pinos, los bosques de pinos y todo ese estilo de bosque, las secoyas, todos esos son coníferas. Entonces podemos ver que primero acá ya en esa imagen pues hay una gran cantidad de especies de coníferas reportadas para la formación paja. Sacamos con unas foticos. Esto sería un cupresinocladus. Si se observan en esta parte de acá se ven la forma de las hojitas. Acá tenemos otro cupresinocladus. Entonces, o sea, lo que principalmente se conserva de esto son hojas y conos que ya los vamos a observar. Ese es el otro género, Brachyphyllum. Las hojitas irían como más escalonadas, a diferencia del anterior que les había mostrado. Está Phaeophyllum, este es un Podosamites, que son estas hojas alargadas, forma lanceolada y con venas paralelas. Acá se observan un poco las venitas. Palma, que en la link no está sirviendo el link, no sé si es porque tiene configurado para privado, para que sí puede ver si lo puede cambiar, y lo otro es que la fluidez se está viendo un poco afectada por su cámara. Pero la presentación se está viendo bien, ¿sí? Y el audio... Sí, la presentación sí se está viendo bien, pero el audio un poco no. ¿Vas a activar la cámara? Pero lo de la... Lo de la configuración se supone que está pública, como la vez pasada. No hay... Ok. Muchas gracias, Palma. Qué pena. Listo. Bueno, ¿en qué iba? Ya. Entonces esa es otra familia de... Otro género que aparece en la formación paja de coníferas. Y que es el último, que es Querolepidáceas. Entonces este es poco rarito, son los tallos y las hojas van arregladas como en la parte... Se arreglan de esta forma las hojitas. O sea, están recubriendo el tallo las dos hojas. Y acá está por este lado. Acá esta otra. Todos estos son lo que se conocerían como los conos. Entonces, acá tenemos una foto donde están los conos que se encuentran en la formación paja. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente llamaríamos las piñas. Entonces, tenemos acá conos, principalmente son de araucaria. Uno de estos, los grandes, los que son como conos de forma globosa, estilo como un globito, serían conos femeninos. Y estos que son un poco más alargados, de menor tamaño, serían los conos masculinos. Entonces en los conos femeninos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los óvulos, lo cual
después se convertiría en la semilla para la reproducción. Y en los conos masculinos vamos a encontrar en estas cavidades de acá, estos se suponen que son los sacos de polen. En estos sitios estaría el polen, el cual al sufrir movimientos el fruto, el cono, perdón, polinizaría alguno de estos conos de acá. Entonces podemos ver que hay diferentes formas, más alargados, achatados, con ciertas características morfológicas que los pueden ayudar a diferenciarlos. También, ¿qué encontramos? Encontramos troncos. El que haya estado en la formación baja, pues es testigo de que hay una gran cantidad de troncos fosilizados que se encuentran en estas rocas. Entonces hay algunos que uno los observa y no tienen ningún tipo de estructuras. Pero en este caso, acá está como la estructura de la madera. Tenemos este que es en un corte y se puede ver acá las capitas de la zona de la parte leñosa de la madera. Pero entonces algo que sucede en esta formación es que hay un recristalizamiento fuerte y la gran mayoría de las estructuras que pueden ayudar para hacer la clasificación de estos troncos pues están destruidas por la gran recristalización. Entonces se observan cristales de calcita principalmente de gran tamaño que pues dañan todas las estructuras que sirven para la clasificación. Acá tenemos otro donde hay como las capitas. En esa parte hay una especie nueva que se llama Metapodocarpoxylon libanotucum. Este se encontraba en la zona de Curití. Y además de todas las plantas que les mencioné anteriormente, hacen parte de las gimnospermas. Entonces recordemos que las gimnospermas son plantas que no tienen flor, pero no tienen flor ni fruto, pero sí tienen una semilla. Esto pues marca como un salto evolutivo en el momento en que ellas aparecen, porque pues les permiten sobrevivir, ¿sí? O sea, que tengan una mayor capacidad de sobrevivir, de poder seguir y avanzar su linaje. Acá en este caso, estas son angiospermas, las que vamos a ver a continuación. Entonces, las angiospermas siguieron a las gimnospermas en cuanto como a sus características evolutivas, en la cual ellas sí generan ya semillas, pero alrededor de esas semillas, protegiendo las semillas, tienen frutos que normalmente serían carnosos. Bueno, no es algo que tenga que ser obligatorio, pero también el hecho de la flor. La flor es un salto evolutivo bastante importante, el cual esto ayuda a que haya más polinizadores y toda esta relación simbiótica con insectos. Entonces, acá esta parte se llaman como angiospermas putativas porque pues parecen ser angiospermas, pero no hay una seguridad. Entonces, eso es algo de lo que se ha encontrado. Esta de acá es lo que sería como una pepa de aguacate. Entonces es una pepa de aguacate actual y ese sería como el fósil. Esos son los dibujos de Gustavo Huertas. Esta sería de lo que él llamaría como un cacao, un teobrama. Y esto es un fósil de una pasifloreacia, o sea, un familiar del maracuyá y de la granadilla y estas frutas. Eso es lo que principalmente se encuentran de angiospermas, son frutos. Pero acá, pues, estos son los fósiles reales. Este se supone que es la pepa de aguacate. No tiene ninguna forma así distinguible de lo que Huertas colocaba, pero bueno. Y esa es de la granadilla. Y encuentra también algunos que, digamos, unos frutos de esta forma que pues no es muy seguro de qué son o a qué pertenece, qué relaciones tiene. Entonces, principalmente esa parte de las angiospermas, acá está lo que se conserva son lo que sería como semillas o frutos.
Pero ya, digamos, como hablándoles de todo lo que se ha encontrado en la formación paja respecto a plantas, en este punto entonces pues voy a hablar digamos, brevemente de mi trabajo de grado. Entonces mi trabajo de grado es el primer reporte de una conífera en las capas del aptiano de la formación paja en Vélez, Santander. Entonces, digamos, la importancia primero es por una localidad nueva en la cual se pueden encontrar plantas. Entonces mi trabajo se basa principalmente en la descripción y la descripción morfológica y la comparación morfológica de esta especie, de esta espécimen, con las especies ya descritas en el país, o sea, que eran comparables por similitudes en edad. Entonces, mi planta pues, pertenece al género Cupresinocladus, principalmente por las características siguientes, que son la forma de la hoja, que es una forma de escama, y que son hojas con un arreglo decusado. Arreglo decusado, ¿qué quiere decir? Que van dos hojas en una misma dirección y perpendicularmente van otras dos pegadas, y así sucesivamente formando este arreglo de esta forma, dos acá, dos aquí, dos acá, sucesivamente. Entonces, parte de lo que se hice con el trabajo es pues darme cuenta que la clasificación de coníferas principalmente se hace es por que tengan conos o cutícula. Los conos ya los vimos, la cutícula es una capa externa que tienen las hojas de las coníferas o en general de todas las plantas, la cual permite regular la entrada y salida de fluidos y también permite la resistencia. Entonces, en este caso, para las coníferas lo que principalmente sirve es que esto se haya conservado. En mi caso, no tengo conos, creo que no tengo cutícula, entonces solo hice mi clasificación en bases morfológicas y me dio pertenecer a ese género, lo cual se conocería como un morfogénero. Un morfogénero es darle un nombre a lo que uno tiene, pero basado solo en las características morfológicas, ya que en este caso no puedo decir que esta planta tenga una relación directa con una familia en específico. Entonces, listo, ya como para... ¿Qué sucede con las plantas de la formación paja? Entonces, como podemos ver, todas son plantas terrestres. Están depositadas en un ambiente marino, entonces esto que nos indica que estas plantas pues, vinieron del continente hacia el mar. Entonces, listo, eso es una primera parte, como que lo tengan ahí claro, de ese paso de hacer parte de la biosfera terrestre, digamos, a ser parte de un depósito en el mar, en el cual se encuentran junto con fósiles de estos grandes reptiles marinos, también se encuentra con amonitas, bivalvos y demás. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hay una gran presencia de coníferas. Entonces hay una gran presencia de coníferas. También hay una presencia nula de ginkgo. Ginkgo es ese árbol que encontraron por allá en el Himalaya, el cual pensaban que estaba extinto, pero se dieron cuenta que habían poquitos y solo estaban en esa zona. Entonces el ginkgo es una especie, son unas plantas que durante el Mesozoico en general y principalmente para el Cretácico estuvieron bastante, o sea, en todo el mundo había ginkgo. Entonces es algo, digamos, extraño que en una formación, en unas rocas en las que estamos encontrando gran cantidad de plantas, no aparezca el ginkgo. Entonces, digamos, ahí también va generando preguntas sobre qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces no hay presencia de hojas de angiospermas, las cuales, pues como les comenté, tienen una gran importancia, y las angiospermas aparecen al inicio del Cretácico. O sea, no hay hojas, pero sí tenemos lo que se consideran como semillas o frutos de ellas. Entonces también viene la pregunta, ¿por qué no hay hojas de angiospermas? Entonces la respuesta a esta parte es el hecho de la resistencia de las hojas. Entonces, principalmente las coníferas, porque hay bastantes. ¿Por qué? Digamos, ejemplo, los conos son como de materiales leñosos
y que de cierta forma tienen una gran resistencia. Entonces ellos pueden estar en el mar y ser transportados desde el continente hasta el mar sin sufrir tantos daños. Algo similar sucede con las hojas, pues no igual que los conos, pero también tienen su porcentaje de resistencia importante. Las hojas de ginkgo, ¿qué sucede? Ellas son mucho más amplias, más grandes y son más delgadas. Entonces estas hojas, si sufren un transporte desde el continente hacia el mar, pues va a ser, o sea, en ese viaje se pueden desintegrar, se pueden destruir estas hojas, lo cual pues les negaría que entren al registro fósil, que lleguen al mar y luego al registro fósil. Lo mismo, y digamos los helechos aparecen, pero también hay pocos. Entonces eso también a qué se debe, que los helechos también son hojas un poco más débiles, más delgadas. Entonces, eso también responde a que se vean pocos. En cuanto a riqueza, pues vemos que hay una gran cantidad y variedad de especies. Hay un punto importante, es que no se ha recuperado polen, entonces no se han hecho estudios palinológicos detallados en esta zona. El polen ¿en qué nos ayudaría? En que nos puede dar como una mejor idea de qué es lo que había en el continente para ese momento. ¿Por qué? Porque lo que está llegando en el mar simplemente van a ser plantas que tienen una resistencia alta. O son plantas, como en el caso de los helechos, que estaban en cercanía al mar, posiblemente, y lo cual les permitiría entrar a los fósiles, a hacer el registro fósil, estar en el registro fósil, perdón. Entonces el polen nos ayuda bastante en esa parte, pero se han hecho unos estudios y no se ha recuperado polen, por lo mismo que les mencionaba de los troncos, de que no hay, de que están recristalizados. Entonces el polen también pierde sus características morfológicas, pues va a impedir su buena identificación. Hay otro caso, es que los conos de coníferas, en este caso, están aplanados y en unos estudios les hicieron cortes y no hay una estructura interna visible. Y cuando digo estructura interna visible, me refiero a que en el momento en que se haga el corte, se deberían ver como la parte central en donde se unen cada parte del cono, en el cual, digamos, podemos ver que algunos sí se observaban como los sacos de polen que les mencioné, pero generalmente no aparece. Entonces, un autor menciona que eso posiblemente es por biodegradación antes de la lixificación. Entonces, eso quiere decir que mi cono ya estaba en el mar y por pasar un gran tiempo en el mar, empezó a ser atacado por microorganismos, los cuales empezaron a destruir las partes internas, dejándolo casi nulo, pero sí conservando las partes externas, que son las más resistentes. Entonces esto da que lo que les mencioné de la cutícula de las coníferas, y entonces esto lleva a que posiblemente pasaron un gran tiempo en el agua. Entonces hay estudios en los que hojas de este estilo, como las coníferas o los conos, pueden durar cerca de años, 10, 20 años, hasta más, flotando en el mar, igual que los troncos. Entonces el hecho que floten en el mar va a favorecer que se alejen un poco de la costa. Va a llegar un punto en el que ya llevan dando tiempo en el mar, que se empieza a saturar en agua y luego a hundirse hasta llegar hasta el fondo. Entonces acá en esta parte tenemos, eso es el libro de Gustavo Huertas, entonces es la reconstrucción que él hace. Él tiene la idea de que, pues, o sea, sí es un mar epicontinental, pero que en cierto punto va a ser un mar cerrado. Entonces que habían en este caso ubicándonos en un mapa, hacia la parte occidental habrían unas islas barrera, las cuales haría que las mareas y los oleajes fueran menores hacia la costa. Y él pone que hacia la parte de la costa, o sea, en cercanías a la costa, vamos a tener los equisetos, las colas de caballo, vamos a tener helechos, y un poco más hacia el continente vamos a tener las coníferas, vamos a tener las angiospermas. O sea, acá él coloca los árboles de aguacate y de cacao,
que él dice que ahí para ese momento, y pues todo va a estar en compañía de un mar en el cual estaba los pliosaurios, los plesiosaurios, los ictios, y acá podemos ver en esta zona las amonitas que también estaban en ese sitio. Entonces esa es la idea que él tiene. Pero entonces él se basa en esto es principalmente por cosas que se han visto en otras partes. Pero entonces acá vienen otras interpretaciones ambientales de la formación paja. Esta es de Forero y Sarmiento, en la cual ellos dicen que eso era una zona intermareal y supramareal, que entonces habían épocas en las que estas zonas bajaban su nivel, el nivel del mar bajaba y quedaban atrapados entonces estos sitios gran cantidad de material vegetal. Ellos lo dicen principalmente porque hay yeso, se encuentran en estas rocas, pero entonces también vamos a otras interpretaciones. Esa interpretación es basada en el material de aporte. Entonces dicen que venían sedimentos desde la Guyana por los ríos y estos, la parte más fina era la que se iba a depositar en donde es la formación paja actualmente, donde sale la formación paja. Pero entonces acá íbamos a tener un nivel del mar mucho mayor que lo que plantean Forero y Sarmiento. Entonces, voy a, digamos, a dar como una teoría con base en mi trabajo, y es que mi planta, ella fue transportada desde el continente hasta el mar. Deben haber ciertas características para que esto suceda. Una de ellas es el hecho de que haya sido transportada por un canal amplio en el cual no sufrió poco, o sea, un canal de baja energía en el cual sufrió poca destrucción de sus ramitas, porque pues como la podemos ver, me voy a volver, aún están las hojas, las ramas están unidas a un eje principal. Entonces, sí sufrió transporte, se destruyeron ciertas partes, pero aún es suficiente para que la haya mantenido. La otra opción es que haya sido un transporte de algo más cerca, pero pues acá viene la pregunta. Plantas como las coníferas, que como les mencioné, en la actualidad están en zonas donde hay estaciones, esas plantas pueden estar cerca del mar, o sea, estar, digamos, como en este caso, como estarían así en los bordes de las playas, o estarían mucho más hacia el continente. Entonces, si están mucho más al continente, eso supone que sufrieron un transporte bastante largo. Y hay algo que es, al encontrar mi planta en Vélez, se aumenta el sitio en donde aparecen estas plantas. Pero entonces va a tener toda una relación con plantas encontradas en Villa de Leyva, hacia los llanos, y también una parte hacia Manizales, si no estoy mal. Entonces, ¿esto qué nos sugiere? Que todo el continente tenía un aporte constante de coníferas. Entonces, como les mencionaba, hay una gran cantidad de coníferas, pero eso no quiere decir que sean las que estén, o sea, que todos eran bosques de coníferas. Para este momento es una posibilidad importante que sí lo fueran, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que encontramos en un depósito fósil va a responder a procesos tafonómicos. Pues como lo vemos en la charla pasada, la tafonomía juega un papel muy importante por el hecho de que los procesos que llevaron a que estos organismos se fosilizaran fue bastante largo y me va a dar un resultado final en lo que tengo en mi depósito. Y listo. Eso sería sobre las plantas de la paleoflora de la formación paja. Si tienen alguna pregunta. Héctor, yo tengo una pregunta. Dígame.
Perdón, se me salió. Héctor. Sí. Con lo que usted mencionaba, que por el estado de conservación de las hojas, pues me parece que no podría ser una corriente, digamos, submarina que esté relacionada, digamos, con un depósito turbidítico, ¿sí o qué? Sino que, pues de hecho, no sé si de pronto, pues yo creo que es más acertada la hipótesis de que había un mar continental con bajas corrientes y que las plantas necesariamente deben estar más cerca del continente y pues que el área de aporte la Guyana, ¿sí o qué? Sí, pues digamos el área de aporte sí sería la Guyana. Pero es que digamos, en este punto, bueno, me faltó comentar eso en la exposición. Lo que en este momento se tiene es que, o sea, no hay estudios completos sobre toda la flora, ¿sí? O sea, hace mucho tiempo no se hacen, entonces aún falta mucho por investigar en cuanto a este asunto de la paleobotánica y sobre esta formación. Pero entonces, el área de aporte, o sea, no se tiene en este momento argumentos que me diga sí o sí que mi planta fue completamente, o sea, que mi planta estaba muy lejos o muy cerca del continente. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, pero otra cosa... digamos, en cuanto a la parte turbidítica, bueno, esa parte, digamos, ya en cuanto al ambiente, no lo he tomado mucho, pero igual, si es un canal amplio, como menciono, como puede ser, eso sería como o sea, me transportaría material de forma constante, ya que se considera que la parte de la formación paja está mucho más retirada del continente, cerca de, según unas estimaciones, cerca de 200 kilómetros lejos de la línea de costa. Entonces, a ese punto, pues lo que va principalmente a llegar a esa zona va a ser material clásico bastante fino, junto con estos restos de plantas que pues se pueden mantener flotando por un tiempo prolongado. Y otra cosa ahí, digamos, se puede saber, pues se pueden utilizar como indicadores paleoaltitudinales, o sea, decir a qué altura más o menos en ese tiempo estaba la Guyana, pues es con esas plantas. Bueno, acá también ya se podría, pero se complica el asunto por el hecho de que, como les mencioné, entonces principalmente en la actualidad están ubicados en las zonas donde hay estaciones. Eso quiere decir que tiene esa temporalidad por las estaciones. Lo que se encuentra en Sudamérica se pueden encontrar más que todo desde cierta altitud. Pero entonces vamos lo mismo. Quizás en ese punto del Cretácico las temperaturas, el clima era completamente diferente. Algunas personas mencionan que esa parte del Cretácico eran climas fríos. Al ser en climas fríos, podía darse la opción de que tengamos coníferas cercanos al mar. Pero aún falta mucho para llegar a ese tipo de paleoaltitudes. Vale, muchas gracias, Héctor. Vale, Carlos. Hola, Héctor. Sí. ¿Me escuchan? Héctor. Sí. Quería hacer un comentario respecto a la pregunta del compañero. Y, digamos, yo he trabajado un poco en la unidad. Y algo que he notado es, digamos, que la presencia de restos vegetales, pues, digamos, su naturaleza cambia dependiendo de la parte de la sección donde se mire. Entonces, digamos, hacia la base del Barremiano,